En el frente de Ucrania, sus compañeros de lucha lo conocían como Jesús Táctico, debido a su cabello largo y su profundo conocimiento de la Biblia. Para su madre era simplemente Josh. Joshua Jones, oriundo de Tennessee, tenía solo 24 años cuando murió combatiendo en el este de Ucrania en agosto. Su pasaporte y su identificación militar ucraniana aparecieron en los canales de las redes sociales rusas poco después, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Desde entonces, los legisladores ucranianos Alexander Trukhin y Alexander Kovalyov han trabajado incansablemente para recuperar su cuerpo. Y hoy, por fin está sucediendo. ¿Por qué es importante para usted recuperar el cuerpo de Joshua Jones? Él es un héroe para mí, como nuestros soldados. Entonces debemos hacer todo lo posible para devolver su cuerpo a su familia. Estamos conduciendo a la línea del frente en Zaporilla. Nos detenemos en el camino para conectarnos con la inteligencia militar. En otro automóvil, un soldado ruso está inclinado. Hoy lo pondrán en libertad como parte de un intercambio más grande en el que 10 ucranianos ya fueron liberados. Los legisladores hablan con los funcionarios para repasar el plan una vez más. Se prepara una bandera blanca improvisada para el momento del traslado. Y vamos de nuevo, esta vez a tierra de nadie. Ambos lados han acordado un extraordinario alto el fuego de 2 horas y el tiempo es esencial. Así que acabamos de llegar al punto de encuentro. Ahora están esperando que los rusos lleguen con el cuerpo. Un equipo de investigadores forenses se prepara para la tarea que viene. Esto es lo más lejos que tenemos permitido llegar. La entrega real ocurrirá justo más allá de la colina. Esperando que regresen, es increíblemente silencioso. Solo los más valientes se atreven a salir por estos lugares. Alguien del equipo de transferencia captura el momento en el que el cuerpo de Joshua Jones es devuelto a territorio ucraniano mientras las tropas rusas miran. Para Kovalyov y Trukhin es el momento que han estado esperando. Jones está ahora un paso más cerca de ser devuelto a su familia. De regreso en el automóvil, nos muestran sus artículos personales. Este es su crucifijo personal que llevaba puesto. Él era una persona muy religiosa. ¿Cuál es tu sentimiento en este momento? Ha estado trabajando en eso durante mucho tiempo para intentar que Joshua Jones vuelva a su familia. Nuestro sentimiento es que estamos orgullosos de nuestro país, de nuestro equipo. Estamos orgullosos del presidente. Y estamos orgullosos de que estamos salvando vidas, porque sabe, incluso cuando alguien se está muriendo, su familia sigue viviendo y no pueden vivir normalmente si saben que no tienen un lugar donde ir por su hijo. Gracias a sus esfuerzos, la madre de Joshua, Misty Gossett, en Tennessee, pronto tendrá la oportunidad de despedirse de su hijo. Joshua era un soldado nato. Recibió su nombre por la batalla de Jericó y demostró que estuvo a la altura de su nombre con tanta valentía. Y siento que el peso del mundo me lo ha quitado. Un nombre y una vida que serán recordados incluso a medio mundo de distancia. Clarissa Ward, CNN, Zaporilla, Ucrania. Спецоперация идет. Вот это наша рота, идеальная рота, которой даже автоматы не дают. Короче, вон пошли, то стадо, их много, они с ружьями все, с автоматами, они будут на нас нападать. Чем мы будем обороняться? На 100 человек 50 всего. Не знаю, непонятно. Офицеры решают. Но что они решат, непонятно тоже. В общем, будем сейчас обороняться, короче. Все. Ебать, там их много. Их вообще там очень много. И с автоматами. А нас мало. И без ничего мы тут. Ну ладно, ничего, мы справимся. Мы же русская армия. Para André fue la más dura de las despedidas. Te amo, le dice él a sus hijas mientras se prepara para nadar por su vida. ¿Papá se va?, pregunta una. Sí, le responde él.
El joven médico del sur de Belarus acaba de conducir a su familia por el país desde su casa cercana a la frontera ucraniana. Luego, André nadó al resguardo de la Lituania vecina, huyendo de una guerra que no era la suya. Escapó con radiografías de algunos de los soldados rusos que él trató al comenzar la guerra. Los fantasmas de la maquinaria de guerra de Vladimir Putin. Yo quería contar sus historias. Me llevé algunas pruebas para confirmarlo. Lo que me llevé podría hacerme responsable. Pueden acusarme de espionaje. Con el estado del ejército ruso, sus derrotas y sus bajas siendo un secreto muy resguardado, estas imágenes son un vistazo inusual para la catastrófica invasión rusa. El 24 de febrero, el primer día de la guerra, las fuerzas rusas aterrizaron en este aeropuerto en las afueras de Kiev. La lucha que le siguió fue brutal. Las contraofensivas ucranianas infligieron bajas devastadoras a los paracaidistas. Muchos terminaron en el hospital de la ciudad de Masir, en el sur de Belarus. Muchos tenían heridas de explosiones, caderas y rostros heridos, laceraciones en el torso, heridas en la cabeza y cerebrales. Varios tenían heridas en sus mandíbulas. André dice que muchas de las heridas que trató eran consistentes con soldados que sufrían un poder de fuego inesperado y caótico. Vieron muchas explosiones y ni siquiera podían ver quiénes les disparaban. Algunos de ellos nos dijeron que habían pasado por un infierno. No se esperaban lo que les aguardaba en Ucrania. Creían que iban por simulacros militares. Estaban principalmente enojados con el comandante que los había engañado. La mayoría ya estaban resignados a su nueva realidad, perdiendo un dedo o una pierna. Los camiones usados para transportar a los heridos fueron mostrados en ese entonces en las redes sociales. André dice que llegaron de noche, trayendo 30 soldados en el segundo día de la guerra, 90 el tercer día. Vinieron de Borovianka, algunos de Hostomel y otros de Bucha. Un número fue escrito en la frente de cada uno para dirigirlos al departamento adecuado. Al menos los que fueron ingresados tenían una buena posibilidad de sobrevivir. Había uno al que le faltaba toda su mandíbula inferior. Él solo se quejaba de que no había comido ni bebido nada por 3 días. Pero los soldados seguían llegando. André dice que unos 40 por día en promedio. Las heridas eran más fáciles de recordar para él que los nombres, pero uno en particular sí sobresale. Una de las narrativas al comienzo de la guerra era sobre la pérdida de varios comandantes del lado ruso. Varios terminaron en el hospital del distrito Moser, incluyendo el general Sergei Nirkov. Sufrió trauma abdominal de una explosión de una mina en Chernóbil, así que lo tratamos y después de que lo habíamos estabilizado fue llevado por otros oficiales. Me sentía asqueado hacia estos otros oficiales, sintiendo principalmente que eran básicamente criminales de guerra. Casi todos, dice André, los hombres eran soldados comunes, muy jóvenes e inexpertos. Jóvenes de 18, 19 y 20 años que pasarían un par de días en su hospital antes de ser enviados de regreso a Rusia. Sus vidas salvadas, pero cambiadas para siempre. Tuve la impresión de que solo una pequeña parte de los soldados enviados salieron con vida de nuestro hospital. Tuve la impresión de que algunos de los sobrevivientes envidiaban a los que habían muerto. André está reconstruyendo ahora su vida con su familia en una ciudad europea con lo poco que pudieron traer. Principalmente las radiografías, ocultas en uno de los juguetes de su hija para que estuvieran a salvo y sacarlo a la luz. Melissa Bell, CNN, Londres. Las sirenas están sonando. Acabamos de llegar a la central eléctrica. Todo el mundo va al búnker. Vamos a tener que entrar también. No hay alboroto. Todos aquí saben qué hacer. Hemos acordado no mostrar caras o decir el nombre de la central eléctrica por razones de seguridad. Nos han dado estas chaquetas de seguridad para que nos las pongamos. Los funcionarios aquí nos dicen que es bastante normal que tengan que ir al búnker varias veces al día. La central eléctrica de carbón ha sido atacada 2 veces desde que Putin comenzó a atacar instalaciones eléctricas hace 17 días. Jugando a las cartas, dominó, enviando mensajes a sus seres queridos. Así pasan el tiempo los trabajadores mientras están aquí. Pero como me dice este veterano de 29 años de la planta de la era soviética, cada minuto en el búnker es tiempo perdido.
necesitan estar afuera reparando el daño causado por las bombas. 1 hora y media después dan la orden de que todo está bien, para así volver todos al trabajo. Una de las primeras cosas que uno nota aquí es el silencio que hay. No hay ruido de generadores. A la vuelta de la esquina, los ingenieros ya están fuera del búnker haciendo reparaciones, pero esos cables son la parte fácil. Los misiles de crucero y los drones rusos destrozaron la parte más difícil de reparar de la planta. Dicen que el dron se enredó en cables de alto voltaje allí arriba, destrozando los equipos. Todo lo que se ve aquí en el suelo, a mi alrededor, cables quemados. Y por aquí equipo quemado. Y los funcionarios dicen que el problema es que esta parte de la planta era la parte más delicada y ha estado fuera de servicio desde entonces. Aquí los funcionarios están convencidos de que los ingenieros de energía de Putin están diciéndoles a sus fuerzas armadas cómo destruir la red eléctrica de Ucrania. Sin duda conocen el sitio más vulnerable y en realidad atacaron 3 veces en el mismo sitio. ¿Cuánto tiempo tardará hacer las reparaciones? Nadie lo sabe. El equipo es bastante particular y para producir algunos de ellos necesitamos de 8 a 18 meses y en realidad no tenemos tanto tiempo. El tiempo, a pesar de que se han hecho algunas reparaciones rápidas, transcurre a favor de Putin. Más del 40% de la red ha quedado desconectada en menos de 3 semanas. Aquí es donde impactó el misil de crucero. Los drones cayeron por allí. Las torres de alta tensión que fueron derribadas ya han sido reparadas. Pero esa es la gran prueba en este momento. ¿Puede Ucrania reparar más rápido de lo que Rusia puede bombardear y destruir? Nick Robertson, CNN, en una central eléctrica en Ucrania. Toda esta semana, una de las titulares ha sido dominado por esta supuesta existencia o no de una bomba sucia, algo que los propios rusos y el propio ministro de Defensa ruso trató de argumentar frente a los aliados del oeste, mientras que Ucrania sostiene que ellos no tienen ninguna intención, y es para esto que el gobierno de Ucrania le ha pedido a la Organización de Energía Atómica que visite 2 locaciones específicas para ver si hay alguna evidencia de alguna arma nuclear o procesamiento de cualquier material nuclear. Rafael Grossi, el presidente, ha dicho que en esta semana miembros de su organización van a verificar y visitar estas 2 locaciones para dar un informe si es que encuentran alguna evidencia de ese material nuclear o alguna evidencia que ellos tengan los elementos para procesarlo. En Ucrania, la guerra también afectó a los animales exóticos, muchos de los cuales están quedando desprotegidos. Por fortuna, algunos están siendo rescatados, según reporta la agencia Reuters. Es el caso de 4 cachorros de león y 1 de leopardo negro que sobrevivieron a ataques de drones y bombardeos en sus primeros meses de vida cuando se encontraban en un comercio de mascotas exóticas. Según la agencia, citando al programa de rescate del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, algunos de estos animales ya fueron puestos a salvo en el zoológico de Poznan, en Polonia. Los cachorros de león, por su parte, han emprendido un viaje hacia el Wildcat Sanctuary en Estados Unidos. Miembros del programa de rescate, el IFAO, estiman que hay unos 200 leones en casas particulares en Ucrania. Alertan que a medida que la guerra se prolonga, estos ejemplares enfrentan un futuro cada vez más sombrío.